este Zoom, a esta charla, que pretendemos sea el comienzo de un ciclo donde podamos poner en evidencia y visibilizar la situación del sistema de salud, tanto en este caso son los prestadores privados, la próxima reunión pensamos hacerlos con los financiadores, y así seguiremos en este ciclo. Y la idea es desde este círculo de legisladores aportar para mantener en la agenda pública el tema salud, que tanto siempre decimos no está en la agenda política, ahora está por la pandemia, y la idea es mantenerla en la agenda para que desde una situación crítica, como produjo la pandemia, pueda transformarse en una oportunidad y podamos avanzar lo público y lo privado, la política y todo el sistema hacia una reforma de nuestro sistema de salud que tanto esperamos. Ese fue el criterio de este ciclo de charlas, y vamos a dar comienzo con ello, como siempre, las palabras de bienvenida del presidente del círculo, el doctor, diputado mandato cumplido, Daniel Basile, alias Chicho. Gracias, un cariño para todos. Rafa, ¿querés hablar vos? Sí, pero si querés habla vos primero, como quieras. ¿Querés que salude yo? Dale. Bueno, con mucho gusto. En realidad solamente un saludo, porque seríamos muchos los presentadores y hay oradores, expositores muy destacados para un tema muy importante, no solo para este momento, sino para todos los tiempos de la Argentina. Y el Círculo de Legisladores, que es una organización, como dice siempre el presidente Basile, y no le quiero sacar el discurso, es una organización única en el mundo por sus características, por haber sido creada por ley y además por nuclear a los legisladores nacionales, tanto a los que están en actividad como a los que han cumplido su mandato. Y nosotros hemos encarado esta gestión con un criterio pluripartidario, donde hemos dejado nuestras diferencias del pasado y nos hemos propuesto como meta mirar hacia el futuro. Y en este marco de la pandemia, donde todas las cosas se han complicado por un lado, pero han aparecido nuevas herramientas para poder conectarnos, hemos realizado una serie de charlas de todos los temas vía Zoom. Algún día vamos a tener que agradecerle al chino que inventó el Zoom, porque si no, no sé cómo haríamos política sin Zoom en esta etapa. Pero lo cierto es que hemos desarrollado una serie muy importante de conferencias de todos los temas, y hoy nos toca volver al tema de la salud, que tal vez sea uno de los temas más necesarios o más importantes para visibilizar, como dijo la diputada Guevara, porque seguramente la política tiene un déficit muy importante en cuanto a la discusión de todos los temas que tienen que ver con la salud, y que en esta etapa de la pandemia han cobrado una actualidad notable. Por eso yo solamente quería darle las bienvenidas, agradecerle a todos los expositores su presencia y a todos los que participan de este Zoom, y bueno, y escuchar las palabras del presidente y después escuchar a los expositores. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Bueno, creo que a mí me queda poco por decir. Lo expuesto por Cristina y por el Rafa me hace darle la bienvenida, explicarle que de común acuerdo hemos generado una política que incluya a los legisladores en actividad, como por ejemplo
el senador Mario Fiat, viste que ya hemos tenido una charla muy importante con él y los que han venido a cada una de las charlas, tanto históricas, políticas, lo que está trabajando el IERI con la inteligencia artificial, juntando el conocimiento de las 20 universidades que trabajan con el Círculo de Legisladores, la experiencia de las embajadas y apuntando, sin olvidar la historia, que tenemos un muy buen trabajo del vicepresidente segundo, el escribano Allende Iriarte, apuntando al futuro. Posiblemente la mayoría de nosotros no vea el resultado de este trabajo, pero indudablemente queremos aportar con la ayuda sin meternos en las cosas de la actualidad que le corresponde a los legisladores en actividad, pero sí en trabajo de prospectiva, como se está trabajando en inteligencia artificial, en cambio climático y todas estas situaciones que nos tienen en vilo defendiendo fuertemente a la política con mayúscula, al sistema republicano y al sistema federal. Hay mucho por trabajar y nosotros queremos devolverle los conocimientos que nos dieron la posibilidad de la dieta que nos pagó el pueblo como representantes de ellos y además de cuidar los nietos, como digo siempre, volver a nuestro trabajo y nuestra vocación de servicio, que en algunos casos, como en el mío, cumplo 60 años de militancia y veo varios que se hacen los más jovencitos, digo que algunos años menos, pero que en realidad no pierden la vocación porque se juntan con los amigos y terminan hablando de política, aunque dicen que no van a hablar de política. La política es fundamental para producir lo que necesitamos los argentinos, que es la unidad de acción, de concepción y de aportar al bien común. Quiero agradecerle profundamente a Cristina Guevara, y sin que se ofendan el resto de los secretarios y vocales, una de las más trabajadoras, y nada más y nada menos que en un sistema, que en un tema como el sistema de salud, una de las obligaciones fundamentales del Estado. Los conferencistas son otros, yo simplemente les digo que con mucho cariño recibimos los más de 110, 115 invitados que hay en este momento, además de decirles que todas las redes sociales del Círculo van a retransmitir lo que ustedes digan, que espero y descuento que va a ser muy importante, como la charla que dio en su oportunidad con la participación del senador Mario Fayad, un representante del interior, y esto es lo mínimo que quería decirle y no ocuparles más espacio ni darle más lata. Bienvenidos a todos y quedan invitados para todas las charlas que dé el Círculo, no solo como oyentes, sino cuando quieran aportar algo. Seguro, Cristina, después que hablen los oyentes, los conferencistas, los oyentes podrán, mediante vía del chat, así se organiza, por tiempo y lo más breve posible, las preguntas que quieran realizar. Tengan ustedes muy buenas tardes. Argentinos al trabajo. Gracias, presidente. Ustedes saben que esta reunión la organizamos la Secretaría de Salud, de Previsión Social y Salud, que está a mi cargo, y la obra social del Círculo, que es Oslera, cuyo presidente es el licenciado bioquímico, ¿no? Roberto San Martino, y le doy la palabra a él para su saludo. Bueno, en nombre de la obra social de los legisladores, queremos agradecerle la presencia del senador Mario Fiat, al licenciado Guillermo Lorenzo, al licenciado José Sánchez Cabeza, a mi amigo personal, el doctor Mario Lugones, que siempre colabora con la obra social,
siendo un hombre que nos aporta mucho en lo que es las dificultades que es conducir una obra social. A las autoridades del Círculo, y muy especialmente a Cristina Guevara, que se puso al hombro este chat y esta participación de todos ustedes, y decirles muchas gracias por participar, bienvenidos a esta reunión, y bueno, no queremos demorar más, y Cristina, creo que lo conveniente a esta altura es escuchar a los oradores, que son los que nos van a aportar su experiencia en este caso. Gracias, Roberto, muy amable. Y vamos a dar comienzo a este ciclo que le pusimos el nombre de Presente y Futuro del Sistema Prestador de Salud de Gestión Privada. Va a iniciar el senador Mario Fiat, que es médico, es senador por la provincia de Jujuy y preside la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Mario. Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias también extensiva a todas las autoridades del Círculo, a Chicho, a Rafa, la verdad un abrazo grande, igualmente a Roberto San Martino, que como bien decía Cristina, siempre está con la obra social Oslera en la organización de varios de los eventos. Yo siempre digo, y hoy voy a ratificar, muchas veces lo dije, que si tuviéramos que sacar cosas por consenso, el Círculo de Legisladores sería el mejor de los ámbitos, ¿no? Y creo que así, con el ejemplo que dan permanentemente con los consensos, nosotros desde otra esfera, desde el tema legislativo, tendríamos que tomar los ejemplos. Bueno, Cristina Guevara me encomendó que hiciera una pequeña introducción en esta charla, y creo que en realidad estar al lado de mi amigo Mario Lugones, también de José Sánchez Cabeza y de Guillermo Lorenzo, que son los que en realidad nos van a plantear cuál es el presente de la gestión privada. Yo quería dar algunos ítems y transmitirles algunos de los conceptos que pienso, y esto en forma personal, serían los que tendríamos que tener como hoja de ruta para poder transitar esta época tan dura. Si estábamos mal pre-pandemia en el sector salud, hoy estamos, por supuesto, ante una gran oportunidad, pero en una situación muy, muy complicada. El título de la jornada, Presente y Futuro del Sistema Prestador de Salud de Gestión Privada, podría haberse previsto para la prepandemia, y en la prepandemia ya hubiéramos hablado de una gran crisis que atraviesa el sector. Y esa gran crisis, agravada desde hace tiempo, porque la verdad que los que estamos inmiscuidos en el sector, siempre hablamos de fragmentación, siempre hablamos de segmentación, siempre hablamos de las dificultades, siempre hablamos de que cuándo llegará el momento, cuándo será la oportunidad para que entre todos podamos definir un nuevo rumbo, un nuevo sistema de salud. Y creo que ante esta adversidad y ante estas circunstancias sería bueno comenzar a replantearse algunas de las cosas que por supuesto estoy expresando. Digo, la pandemia ha puesto a la salud en el lugar en el cual nunca tendría que haber dejado de estar, ¿no? Siempre en las campañas políticas hablamos de educación y de salud. Y en las concreciones y en los hechos y en la acción política y en el desarrollo de políticas públicas, como que no llegan a tener la prioridad que uno en las campañas políticas pretende darle. Por eso es importante replantearse muchas de las cosas que están sucediendo, y creo que más allá de que la pospandemia va a generar y profundizar mucho más las desigualdades, muchas más
las inequidades, muchas más las diferencias entre los grandes centros urbanos y la zona rural, va a ser de que también nosotros, desde el lugar en que nos toque, tengamos que repensar muchas de las acciones a seguir. Digo, ya el presente era complejo, el futuro es de demasiada incertidumbre, y seguramente nos lo van a plantear los que van a seguir desde la exposición, desde el lugar in situ del problema, que es justamente la prestación de servicios desde la gestión privada. Digo, también quedó en la concepción de la gente que no solamente se tiene que tener recursos para generar mejor infraestructura, sino que también se necesita de la capacitación del recurso humano para justamente hacer de que la prestación de servicios se complemente. No solamente se necesita comprar los respiradores, sino saber quién lo atiende y cómo lo atiende y con qué eficiencia lo hace. Por eso el replanteo viene también no tan solo desde el sistema operativo de salud, sino fundamentalmente de quién opera el sistema operativo de salud, que es justamente el tema del recurso humano. Digo, de esto, por supuesto, nos surgen varias preguntas. Seguramente algunas de ellas nos van a poder contestar los expositores que me van a seguir. Pero yo lo que quería plantear era si es que vamos a seguir sosteniendo, fomentando un sistema que enfoque la cura de la enfermedad, o si vamos a ir a replantearnos pensando sí realmente en lo que siempre hablamos como columna vertebral de un sistema de salud, que es la atención primaria de la salud. Digo, vamos a seguir privilegiando el enfoque de curar a los enfermos en detrimento de lo que es la preservación de la salud o fortaleciendo la atención primaria. Esa es una de las preguntas. Para eso, por supuesto, tenemos que replantear la currícula universitaria, la formación de profesionales, los incentivos que esos profesionales, los médicos generalistas, los médicos de familia, los médicos clínicos, tendrían que tener, esos incentivos que tendrían que tener para que se pueda replantear la posibilidad de ejercer una especialidad de esas características para después plantearse la atención primaria en sus posibilidades. Hoy, por supuesto, el profesional que se recibe opta por mejores especialidades, por especialidades que son mucho más remunerativas. Y eso hace mucho a la distorsión y a profundizar esas inequidades de las que hablaba. Siempre decimos que el sistema tiene la cantidad de médicos que tendría que tener, la cantidad de enfermeros que tendría que tener, la cantidad de profesionales de la salud o del equipo de salud. Creo que sí, quizás hay déficit en algunas circunstancias, como ser el tema de enfermería, uno de ellos, entre otros. Pero cuando hablamos de profesionales de la salud, en lo que hace a médicos, bioquímicos, fisioterapeutas, decimos que hay una buena cantidad suficiente, pero que hay una pésima distribución. Y en esa pésima distribución está lo que siempre damos a conocer y pregonamos y instamos a hacer, que es justamente tender a que se puedan radicar más profesionales, radicar más equipos de salud en el interior del interior. Pero para eso hace falta políticas, y para eso hace falta incentivos, y para eso hace falta una decisión. Por eso también tenemos que ver de qué pretendemos de un Ministerio de Salud de la Nación, cuando coexisten 24 sistemas de salud diferentes en el país. Entonces, ¿cómo hacemos para homogeneizar la normativa? ¿Cómo hacemos para homogeneizar los sistemas?
cómo hacemos para redistribuir los financiamientos para que haya menos diferencias, más igualdad, más equidad. Digo, esas preguntas nos surgían antes, ahora nos surgen mucho más. Digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar para que podamos contar como país con una agencia nacional de evaluación en tecnologías sanitarias? Que sería un ordenador, que sería un paso más a que haya equilibrios, a que haya justamente una mejor redistribución del financiamiento. Digo, estas cosas son las que hoy nos ponen en vilo, y hoy seguramente tenemos que redoblar los esfuerzos para atender no tan solo a pensar en la pospandemia, sino tenemos que pensar en este presente de pandemia, cómo se ha sobrellevado este tratamiento de la pandemia, este tratamiento estratégico desde lo epidemiológico, este tratamiento estratégico también desde las conductas sociales, este tratamiento también desde la óptica económica en particular, si ha sido bueno, si no ha sido bueno, qué conclusiones tenemos, cómo llegamos a esta instancia después de más de 200 días de haber estado con la cuarentena a cuestas, cómo se ha dado la circunstancia argentina en el tratamiento de la pandemia, cómo son los resultados, el protagonismo casi exclusivo que ha tenido el Ejecutivo para llevar adelante, por supuesto, la situación inicialmente muy paternalista, muy impositiva, y hasta en muchos lugares, hasta en muchos distritos, arbitrario e impositivo. Digo, estas conductas en un país federal son complejas. Hemos tenido complicaciones para ir de una provincia a otra. Ahora se van a abrir probablemente entre el 12 y el 15 de octubre los vuelos. Hay que hacer los protocolos correspondientes para que se puedan hacer el transporte sin ningún tipo de riesgo, con el riesgo mínimo que puede presuponer un espectro de pandemia como el que todavía estamos viviendo. Hay mucha incertidumbre, hay mucha expectativa por parte de la gente, pero también hay mucho cansancio. Y ese cansancio se ha visto reflejado en inconductas muchas veces llevadas adelante sin la responsabilidad social, sin la responsabilidad personal que uno también y todos los gobiernos han inducido para que exista. Digo, esto como disparador. Tenemos que pensar muchas cosas y seguramente los que me sigan en las disertaciones nos van a dar mucha información para que también tendamos nosotros a plasmarlas en hechos concretos desde lo legislativo para poder paliar esta situación. Creo importante en este aspecto y como conclusión darnos este debate, ¿no? Darnos este debate que tienda justamente a atender a que haya menos inequidades, menos desigualdades, más eficiencia en el tratamiento y que de alguna vez por todas y de una vez por todas podamos pensar en un nuevo camino que transitemos entre todos para confluir, si se puede, en un nuevo sistema de salud que sea más inclusivo, más justo y más eficiente. Hola. Muchísimas gracias. Repito, quizás, si lo han escuchado, la idea era ver si entre todos podemos retomar un camino. Creo que el aporte desde cada lugar en que estemos es necesario para poder confluir en un nuevo sistema de salud, que esta adversidad nos dé la oportunidad de poder trabajar juntos en algo que definitivamente sea un cambio estructural, para que haya menos inequidades, menos desigualdades y haya mucho más eficiencia en el sistema.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Mario Fiat, muchas gracias, Mario. Es todo un mensaje esperanzador desde un poder del Estado, desde la política, que me parece que es lo que se debe buscar y unir para que en conjunto se pueda avanzar en una agenda realista y que sea eficiente para nuestra sociedad en el sistema de salud. Vamos a comenzar con los invitados. Va a comenzar el doctor Mario Lugones. Antes quiero decirle que pueden ir haciendo preguntas a través del chat, y al final de la charla vamos a habilitar un tiempo para preguntas y respuestas, ¿sí? Yo no lo estoy viendo al doctor Lugones. Estoy. Bien, el doctor Mario Lugones es médico de la UBA, presidente de CEPSAL. CEPSAL es la Cámara de Empresas Prestadoras de Salud. Es presidente de la Fundación Sanatorio Güemes. Es doctor del Instituto de Medicina de la Seguridad Social, INSET, es director. El INSET es de la Facultad de Medicina de la UBA. Y es miembro de la UAS, es Confederación Unión Argentina de Salud. Doctor Lugones, usted... Gracias, Cristina. Gracias a las autoridades del Círculo y a las autoridades de la obra social, a Chicho Basile, a Rafa Pascual y a Roberto San Martino, y a vos, Cristina, fundamentalmente, que sos la que movilizó todo esto desde la Comisión de Salud. Me alegró escucharlo a Mario Fiat recién hablando de la atención primaria y sobre todo de la agencia, cuando hace, no me acuerdo, hace 5 o 6 años, acá mismo en el Círculo estuvimos exponiendo con Saúl Flores, que vi que está por ahí, y con Esteban Lifchik, el proyecto de agencia. Así que, y estaba Domingo Vitale también, que lo vi por ahí dando vuelta en el Zoom. Quiero contarles que los 3 somos representantes cada uno de una cámara, y los 3 somos paritarios. De los 3 el único médico soy yo, así que voy a hablar de la experiencia de lo que pasó y lo que está pasando, y cómo desde un sector prestador, en este caso una institución sanatorial, está quedando, va a terminar a fin de año la institución. Tuvimos una serie, nosotros tenemos un sistema que está basado en aportes y contribuciones, y que nosotros 3 también, desde el principio de la pandemia, nos tocó integrar un comité de crisis desde el sector que representamos, y estuvimos interactuando continuamente con la Superintendencia, con el Ministerio de Salud de la Nación, con la Jefatura de Gabinete, tuvimos reuniones ahí, con el Ministerio de Salud de Cava y en algunos casos incluso con el de la provincia de Buenos Aires. Así que yo voy a hablar algo del punto de vista médico. José va a hablar, que es licenciado en Administración y Contador, mejor dicho, y licenciado en Administrador es Guillermo. Ellos van a completar desde su punto de vista, porque tienen el lenguaje y el conocimiento que yo como cardiólogo no tengo. Ellos no pueden leer un electro, pero yo no puedo leer otras cosas que ellos saben manejar mucho mejor que yo. Nosotros tenemos un sistema que, como todos saben, está basado en aportes y contribuciones, pero desde que se decretó la pandemia, el sistema de salud, que venía de una u otra manera volando bajito, porque venimos con complicaciones desde el año 2002, que estamos en emergencia sanitaria, de una u otra manera se gestó que el sistema de salud entrara en los ATP, pero a partir de ese momento el compromiso que se tomó es que no se podían aumentar los valores, ni las cuotas de los prepagos, ni los valores que nosotros podíamos facturar a las obras sociales, con los cuales nos tuvimos que manejar con los mismos valores que teníamos fijados a partir de febrero. Eso trajo una serie de complicaciones que fuimos subsanando con el tiempo, que fuimos tratando de arreglar, y si me permiten compartir la pantalla, yo tengo 15 minutos que voy a tratar de cumplir.
¿La tengo compartida? Ana. Así es, está compartida. Puedo iniciarla. Gracias. La inicio entonces. Tuvimos una serie de problemas. El primer problema, que fue un problema público, fue el problema de los respiradores, no sé si se acuerdan. Pero ese, la verdad, que se solucionó rápido, porque el gobierno nacional resolvió que todos los respiradores que se fabricasen los podían comprar nada más que el gobierno nacional. Así que ese tema se solucionó, comprar afuera era inviable, imposible, y lo siguiente que tuvimos fue un problema con los descartables. Les cuento a manera de ejemplo que en enero un barbijo costaba $1,79 y llegó a costar en el mes de marzo alrededor de 80 a 60 pesos. Lo que por los volúmenes que había que comprar era inaccesible. Así que tuvimos que empezar a buscar distintas alternativas, desde importar a buscar qué cosas se podían reemplazar o ayudar a que nuestro personal pudiera trabajar con el menor riesgo posible, pero y que la ecuación nos cerrara. Un camisolín que costaba 13,95 en enero llegó a costar 120 pesos. Eso nos obligó a generar distintos grupos dentro del sanatorio. Los sanatorios, ustedes saben que, a diferencia de los centros ambulatorios que tuvieron que cerrar, porque las consultas programadas se tuvieron que frenar, las instituciones con internación tuvimos que parar todo lo programado y seguimos que seguir trabajando con los que estaban internados. Así que se aprovechó para poner las instituciones aprovechamos para poner todo eso en condiciones de poder atender al COVID, a los pacientes con COVID. Por lo cual se generaron distintos grupos de trabajo para que fueran encontrando distintos tipos de soluciones. En el caso de los camisolines, como era inviable, conseguimos un grupo de camisolines que se arregló con un grupo de proveedores y que estos camisolines que se generaron, que se hicieron, que se mandaron a hacer, son de una tela especial que están reforzados al frente con una tela impermeable, tela de avión. Una tela de avión que después tiene un método de lavado distinto y que, por supuesto, no es descartable, sino que es reutilizable. Está puesto de espalda porque en realidad el médico sale y se sienta, se pone en el borde de la habitación, la enfermera le desabrocha el camisolín, lo pone para adelante, el médico lo dobla y va a un recipiente porque eso es reutilizable. Con lo cual se ahorra todo el gasto del residuo patológico. Es reutilizable y conseguimos que el costo bajara a 30 pesos masiva por cada utilización. Acuérdense en que se usa una vez y se tira. Para poder bajar la cantidad de camisolines, nosotros tuvimos que, como todas las demás instituciones, empezar a hacer recorridas virtuales. Un tema muy importante, que seguramente lo van a tocar mis compañeros, porque esto hay que poder regularlo bien, porque los seguimientos se hacían en las habitaciones con telemedicina y no entraba el grupo entero. Una vez que se hablaba con el paciente, un solo médico era el que entraba, con lo cual se bajó considerablemente el gasto en descartables y aparte era una cosa importante porque se disminuía el contagio. Otra cosa que aprendimos esto fue en un Zoom con médico argentino en Estados Unidos, que nos dijo, todos los que pueden sacar de una habitación de terapia, sáquenlo. Excepto al paciente, que no lo podíamos sacar porque tenía que estar dentro de la pieza inevitablemente, se sacaron todos los sueros, como se ve acá en esta foto, y se sacó las bombas infusoras. Con lo cual, ustedes saben que es muy importante el control de todo esto y las enfermeras entran muy seguido en las habitaciones de los médicos para poder controlar y dar la medicación, controlar, ver las alarmas. Bueno, todo eso se subsanó y es un factor de riesgo que mucho menos importante, pero todo esto genera otros tipos de costos que después vamos a ver. La siguiente cosa que el primer cuello de botella que tuvimos con las camas no fue con las camas de terapia,
fue con las camas comunes, las camas de piso. ¿Por qué? Porque en ese momento, por protocolo, había que internar a los pacientes, había una demora, el único lugar que al principio podía hacer los PCR era el Malbrán. El Malbrán tardaba hasta 72 horas en darnos el informe, y en el interín cada paciente ocupaba una cama, y una cama de una habitación doble, en la otra no se le podía poner nadie al lado. Bueno, otro grupo de trabajo encontró, y se trabajó acá con la gente del Ministerio de Salud de la ciudad, con el equipo de epidemiología, unas paredes seat-wall que son herméticas, antiestáticas, y no permiten que se contagie. Para hacer esto, primero hubo que conseguir un protocolo y que nos autorizaran un protocolo para utilizar los baños. Los baños necesitaba cada paciente tener un kit del baño, ver donde tuviese todo lo que necesitaba para entrar al baño. Después de eso había que limpiarlo, tenían que llamar a la mucama para que haga la limpieza total, desinfectarlo, y recién entonces estaba en condiciones para que lo usara otro paciente. Desde el 1 de marzo al 25 de septiembre, nosotros vimos internados, tuvimos 13.386 pacientes, de los cuales 7.100 estaban relacionados con el COVID, o sea, el 53%. Y por guardia vimos 56.968 pacientes, de los cuales 27.000 eran sospechosos de COVID. Abajo van a ver que el 44% de los pacientes, al día de hoy, mejor dicho, el 25 de septiembre, hisopados en el sanatorio, eran positivos. Si voy rápido, avísenme, pero que quiero llegar a lo que más me interesa. El sanatorio, como todas las instituciones de salud, tuvieron que organizar circuitos adentro del sanatorio, porque tuvieron que dividirlo en COVID y no COVID. Estaban conviviendo pacientes quirúrgicos COVID o pacientes quirúrgicos no COVID. Una de las cosas que vimos es que porque la gente no consultaba, llegaban a las guardias y uno los interrogaba, y seguramente no tendrían por qué haber llegado si hubiesen consultado previamente a su médico 2 o 3 semanas antes, no hubiesen llegado con las complicaciones que fueron llegando. A principio de marzo, el 3.5% de los pacientes entraban en terapia. En agosto ya el 53% necesitaban terapia. Y esto fue creciendo, y a mediados de septiembre la curva se invierte. Todavía no tengo los números de septiembre, eso lo tendremos un poquito más adelante, me van a entregar todos los números de septiembre. ¿Qué es lo que no brindamos durante la pandemia? ¿Y cómo está valorizado en plata? Porque en realidad, cuando vamos a hablar del sistema, tenemos que ver si es sustentable o no, a partir de que se caigan una serie de una manera u otra, ayudas que hubo desde el Estado, desde la Superintendencia de las Obras Sociales, desde el Estado hacia las empresas, pagándole parte del sueldo, o dando un bono salud. Hoy casualmente salió una resolución del Ministerio de Salud, donde se renueva el bono salud a todo el personal que está trabajando en salud, en la atención del COVID, por 3 meses más, de 5.000 pesos. Lo que eso va a generar un problema a cuando pasemos a enero. Bueno, el sanatorio, en lo que va a la institución esta, en lo que perdió entre marzo y agosto, dejó de facturar por internación 257 millones de pesos. En imágenes, 81 millones de pesos. En cirugías, en consultas, 85.300.000 pesos. En cirugías, 110.500.000 pesos. Lo que hace que la facturación estimada que se perdió en estos meses fuera de 535.000 millones de pesos. Quiero aclarar que en estos 4 meses, al mismo tiempo se recibieron 4 ATPs. El que se cobró, marzo, que se cobró el de marzo, el de abril, el de junio y el de julio. Eso representaron 220 millones de pesos. Estoy mostrando esto
porque quiero que tomemos conciencia de lo que está pasando hoy en las instituciones de salud. Y es muy importante todo esto, porque lo que va a contarnos José Sánchez después, y más adelante Ricardo Lorenzo, es cuáles son las cosas que nosotros pensamos que podrían modificarse o que deberían modificarse, porque si no el sistema colapsa a fin de enero, porque el último ATP se cobra, es de diciembre y se cobra en enero. ¿Qué más pasó? Otro sobrecosto operativo son las licencias por COVID o por factores de riesgo. Suma casi 100 millones de pesos. Ustedes saben que generalmente se factura con módulos. Los módulos tienen incluidas una serie de, no veo yo ahora el valor de todo esto, voy a tener que buscarlo, no. Los módulos tienen incluida una serie de medicamentos y ya tiene calculado los barbijos o tiene calculado lo que va a utilizarse. La verdad que todo esto que está acá es todo lo que se sobreagregó, todo lo que estamos trabajando de más y que no está calculado en ningún módulo. Los barbijos y los camisolines, cuando se largó la pandemia, supimos, los últimos valores que se pueden haber conseguido son a nivel de febrero, que ahí fue la última paritaria. Todo esto empieza en marzo, así que los valores son anteriores. Y creo que la suma de esto da, porque no la veo, ¿cómo hago para verla? Bueno, a mí me interesa mostrarles que los camisolines, los guantes, los barbijos, las máscaras, más o menos, sabíamos que nos iba a pasar. El último mes y medio, en agosto, cuando mostré que en agosto habíamos llegado al 52% de pacientes de COVID en terapia, cuando pasamos en realidad de 10 pacientes respirados a 30 pacientes respirados, miren lo que nos pasó con las drogas relajantes para los pacientes en ARM o los sedantes para ARM. En drogas pasamos de 1.054.000 pesos que se gastó en el mismo periodo de tiempo, en 2019, a 21 millones de pesos que gastamos en el mismo periodo del 2020. Y de sedantes de 2 millones a 10 millones. Esto no está calculado en ningún módulo. Esto no sabíamos que iba a pasar. A los pacientes en un respirador se los debe pronar y se los debe supinar cada tanto, por los cuales se necesitan que estén completamente relajados, sedados y con analgesia. El costo de esto, más el costo asociado más el sobrecosto de los recursos humanos, da 164 millones de pesos. Si nosotros sumamos el sobrecosto, estos 164 millones de pesos, más la pérdida de facturación, estamos en alrededor de 700 millones de pesos. Nosotros nos estamos financiando y debo agradecer a todo el personal de la institución porque está cobrando en 2 o en 3 veces. No se están quejando. Toda la gente está trabajando. La verdad es que el esfuerzo que está haciendo la gente merece ganar mucho más de lo que está ganando. Hubo una paritaria, se le dio un aumento, o sea que el ATP que llega a partir de este mes ya no es lo mismo porque a la institución le rinde menos porque tiene que pagar parte del aumento más los 5.000 pesos. Yo quiero que tomemos conciencia de lo que está pasando. Esto no es nada con lo que le está pasando a los prestadores de sectores ambulatorios. Los prestadores de sectores ambulatorios que no tienen prestaciones, que están trabajando al 20, al 25%, están en una situación mucho peor que la nuestra. Mucho peor que la nuestra. Por eso estamos acá y estamos aprovechando la oportunidad que nos da en el círculo para poder contarles y manifestarles cuál es la situación real de lo que está pasando hoy. No estamos llorando, estamos mostrando lo que es
sepan que nos estamos endeudándonos con el banco, bueno, con la AFIP ni que hablar, nos estamos endeudando con proveedores en la medida de lo posible, porque hay muchas cosas que no entregan, sobre todo de las drogas relajantes, si uno no paga no las consigue. Me parece que me pasé de los 15 minutos, y me parece que José... Pero podemos alargar 5 minutos más, doctor. No, me parece que José, te estoy dejando la pelota a vos, José, para que sigas con lo tuyo. ¿Te parece? ¿Cómo no, Mario? Bueno, yo salgo de esto. Gracias, doctor Lugones. Bueno, voy a presentar al licenciado José Sánchez Cabeza, que le dije bien el nombre ahora. Es licenciado en Administración y Contador Público, licenciado, pues yo lo tengo como licenciado en Administración. No, en Administración. Es presidente de FEM. FEM es la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria. Director general del grupo ISA, Sociedad Anónima de Emergencias, y miembro de UAS, Confederación Unión Argentina de Salud. Le damos la bienvenida, y antes de darle la palabra, quiero darle la bienvenida a, no lo veo, pero sé que está, al diputado Pablo Yedlin, que se ha incorporado a la reunión, así que le agradecemos mucho y nos pone muy contenta que haya podido estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Le damos la palabra entonces a José Sánchez Cabeza. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias al Círculo, gracias Cristina, al doctor Basile, el doctor Pascual. Gracias a todos. Y Mario, que decía que no iba a hablar de números, digamos, fue suficientemente claro con los números, así que es poco lo que nos dejás, Mario, a Guillermo y a mí. Pero voy a intentar plantear la situación, digamos, de una manera un poco más resumida para que todos entendamos. La realidad es que el sector salud, la salud a nivel mundial, viene con un debate muy profundo de hace muchos años de cómo se financia, y la Argentina claramente no es ajena a este debate, digamos. La aparición de nuevas tecnologías, la aparición de nuevos tratamientos médicos, ha hecho que la expectativa de vida, como todos sabemos, aumentó, por suerte, pero esto hace que de alguna manera tengamos que replantearnos cómo se financia la salud hacia el futuro. En el año 2002, como comentó Mario, en la Argentina, debido a las graves crisis que venimos atravesando año tras año, a partir de la Ley de Emergencia Económica, Social, se decretó la emergencia sanitaria, y eso era una demostración cabal de la crisis que teníamos en Argentina para poder comprar insumos, para poder financiar el consumo médico y para poder financiar el futuro de la salud en la República Argentina. Pues bien, desde el 2002 hasta marzo de este año, nada cambió, sino por el contrario, digamos, la situación se agravó, hubo cierre de muchísimas instituciones, y este año la aparición de la pandemia nos puso en jaque y nos obligó a replantearnos con mucha velocidad la realidad de la actividad. Yo voy a compartir una pantalla para mostrar algunos... Me tienen que habilitar para compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, como comentaba, digamos, por el COVID, digamos, nos encontramos con una nueva realidad. Esto es un pequeño análisis de la distribución de cómo es el sector en la República Argentina, lo cual implica que 37 millones de personas está cubierta por la seguridad social. Esto es casi el 70% de la población. O sea que 7 de cada 10 personas de la población argentina se atiende en el sector privado. Uno de los problemas más severos que tenemos es la carga impositiva que tiene la actividad. Digamos, de los ingresos que tenemos en el sector, por cada millón que hay en la actividad, más o menos, digamos, netos queda solamente el 40%, porque el resto es carga absolutamente impositiva. Entre cargas sociales, IVA no computable, que es un tema que venimos discutiendo y tratando de cambiar hace mucho tiempo. Hay gran parte del sistema
de salud el IVA no se puede trasladar, pero en los ingresos está incluido dentro de los costos. Ingresos brutos, que la tasa promedio del país da el 4,5%, las tasas municipales, el impuesto al débito y crédito, que hoy tenemos una reducción temporaria, como después vamos a ver, y el impuesto a los sellos, que existe la paradoja que en algunos casos, para uno poder tomar un crédito bancario para pagar salarios o para pagar impuestos, tiene que pagar el impuesto a los sellos, digamos. O sea que esta es una realidad que venimos de hace muchos años, y el 60% restante que quedan de los ingresos de las instituciones de salud, hay que pagar la mano de obra, los insumos médicos, el equipamiento, electromedicina, la infraestructura sanitaria, la investigación, docencia, capacitación, renovación de equipamiento. O sea que la situación realmente ya era compleja, porque esta carga impositiva venía desde antes de la pandemia, ya era una situación compleja que venía atravesando todo el sector. Gran parte de las empresas, a partir del decreto de emergencia sanitaria, debido a que no se pueden embargar las cuentas, venían sin pagarle al fisco los tributos mensuales ni ingresos brutos en algunos casos, digamos. Pero esto hace que ninguna de estas empresas, debido a la deuda impositiva, podían tomar créditos bancarios o podían financiarse a tasas baratas, sino que tenían que financiarse en muchos casos en el mercado informal. ¿Qué nos pasó a partir de la pandemia? A partir de la pandemia nos encontramos con un problema muy severo, que fue el aumento, como explicó Mario, de los costos. Aproximadamente tuvimos un incremento de insumos entre el 60 y el 250%. El año pasado, en el mes de julio, la paritaria había sido del 32%, y luego tuvimos un ajuste en el mes de febrero que lo llevó al 53%. En muy pocos casos esto se pudo trasladar a las tarifas, a los aranceles y a los valores, lo cual llegó a una enorme desfinanciación del sector. En ese momento tuvimos que empezar a importar insumos, desarrollar una cantidad de acciones que nos permita subsistir. Mucho del personal de todas las empresas se tuvo que aislar debido a o contagio o problemas de enfermedades preexistentes. Digamos, tuvimos teníamos aproximadamente en muchas de nuestras empresas entre el 15 y el 16% del personal aislado. El esfuerzo del personal fue tremendo porque tuvo que cubrir con horas extras, así que realmente me parece que hay que hacer una mención especial para el esfuerzo que tuvo todo el personal de la salud. Y en ese momento, ante esto, tuvimos muchas charlas con el Ministerio, con la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Trabajo y el gremio, y logramos buscar paliativos para salir de esta situación. El 70% más o menos de los costos del sector privado de salud o de la actividad es mano de obra. Dentro de estos costos, digamos, que tuvieron un incremento muy fuerte, si lo llevamos a un valor de unidad por salario y por persona, dentro de todas las cosas que logramos, aproximadamente 27.500 pesos del salario se logró financiar a través de algunas medidas de corto plazo que logramos instrumentar. Entre ellos fue la reducción del impuesto al débito y crédito, que vence el 17 de noviembre, la reducción del 95% del CIPA, de los aportes patronales, que también vence el 17 de noviembre, la detracción de los empleados de salud, que esto, digamos, lo logramos el año pasado y vence también el 17 de noviembre, el bono del decreto 350, que eran 4.000 pesos y ahora son 5.000, y el programa ATP, que en promedio, que es la asistencia al trabajo y al empleo, que el sector salud primero estaba excluido, después lo logramos incluir, esto aproximadamente son el promedio de ingreso para la actividad a 20.000 pesos. O sea que en este momento del costo laboral, que es el 70%, el 30% lo estamos financiando, o una parte muy importante de eso lo estamos financiando con medidas que nos vencen ahora, en muchos casos en noviembre y en otros casos en diciembre, que se van a cobrar en enero. Y la problemática más severa que tenemos es que seguimos con incrementos de costos. Como decía Mario hace un rato, el sector privado de salud se financia básicamente por los aportes y las contribuciones de los empleados,
y tenemos de este momento hacia adelante un 22% incremento salarial, pero tenemos los aranceles congelados, por lo menos hasta enero o febrero del próximo año, y aparte tenemos una pérdida de empleo, tenemos una disminución de la actividad económica, un aumento de los costos inflacionarios, la presión tributaria en muchos casos está en aumento, digamos, en muchos casos los fiscos provinciales están embargando las cuentas, hay mucho que se hace por retención directa de los bancos, y tenemos la finalización del ATP a la vuelta de la esquina. O sea, la situación que tenemos realmente es muy comprometida y muy problemática. La realidad es que la pérdida de empleo no se sabe exactamente cuánto es, pero tenemos cada vez más empleo informal, tenemos cada vez una desaceleración más grande de la actividad económica, y los costos de la salud siguen en aumento. Cuando medimos lo que pasó con la actividad económica en la República Argentina, salud bajó con relación al resto de las actividades entre un 10 y un 15% más, en medio de una pandemia. Esto se explica por la baja de las actividades de gran parte del sector. Tengamos en cuenta que casi todas las instituciones o casi todas las empresas estamos preparados para ser polivalentes, y a partir de la pandemia, a partir del aislamiento social preventivo, y a partir incluso del temor de la gente, pasamos a ser casi instituciones monovalentes, que atendemos casi con el COVID y el resto de las patologías solamente en los casos de urgencia. En el caso de nuestra federación, desde que empezó la actividad hasta ahora, las empresas privadas del sector trasladaron más de 180.000 pacientes de COVID sospechosos. Y el resto de los servicios y de las solicitudes de servicios disminuyó de una manera realmente muy importante. Todo esto, digamos, vemos que la única posibilidad que tenemos de acá para adelante es un debate serio y profundo del sistema sanitario argentino. No se nos ocurre una solución por una sola vía. Pensamos que el tema impositivo es una de las soluciones, tenemos que repensar el sistema de salud sanitario integral, de cómo se va a financiar a futuro, qué hacer con el costo de los medicamentos, qué hacer con el tema de la mano de obra, la capacitación, el poder desarrollar carreras alternativas que nos permita tener gente capacitada para poder atender la actividad. Nosotros presentamos a principio de año y el año pasado, fuimos presentando un proyecto de ley para una modificación impositiva, para una reforma impositiva, donde se permita reformar el impuesto al valor agregado, el IVA, los aportes patronales, reducirlos. Ahí todavía hay muchas empresas que hay una enorme discusión de cuál es la alícuota de los aportes patronales que se van a aplicar, si el 21 o el 17%. Sigue pendiente el régimen de factura de crédito electrónica, lo cual complicaría muchísimo la actividad. Habría que prorrogar la emergencia sanitaria para poder realmente tener el espacio para un debate profundo sobre cuál es la reforma del sector salud que tenemos que hacer. Una reducción del impuesto al débito y crédito que no se termine ahora, sino que realmente se pueda postergar y que sea una solución permanente y no transitoria para la actividad. Implementar una moratoria especial para el sector de la salud. Pensamos que estas son algunas de las medidas, como decía Mario hace un ratito, que tenemos que pensar e instrumentar, y básicamente lo que creemos que tenemos que hacer es un debate profundo en función de las nuevas actividades que tenemos. Digamos, la telemedicina a lo largo de esta pandemia nos enseñó que es un método y es una herramienta importante para poder atender y para poder asistir de una manera muy eficiente, incluso en los lugares donde es muy difícil llegar con recursos humanos. Así que bueno, quise ser breve porque Mario había ya comentado casi todo y para darle espacio a Guillermo. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos. Le digo que antes de darle la palabra al licenciado Lorenzo, voy a plantear una excepción. Me manda un mensaje el senador Mario Fiat que la senadora Gladys González por la provincia de Buenos Aires quería dejar hecha una pregunta porque tiene que ir a una reunión de comisión.
y tiene que irse. Entonces le pediría si puede hacer la consulta y se le va a responder al final, ¿sí? Y esto queda grabado y le mandamos, senadora. No la veo yo a usted. Muchas gracias. Sí, igual trabajamos con el senador Fiad permanentemente en contacto, así que si él puede acercarme la respuesta, además permanentemente hablamos de estos temas y de toda la agenda de la comisión, así que solo permitirme hacer una consulta. Agradezco la invitación, ha sido muy interesante todo lo que han expresado y también muy preocupante, nos genera a nosotros la prioridad de abordar este tema dentro de la comisión y ver de buscar soluciones en conjunto con ustedes. En realidad, en su momento, tomando conocimiento de la situación del sector, habíamos propuesto una idea para que se evaluase y me interesaría conocer al final, como bien lo ha dicho, si es una idea posible o si el sector de las obras sociales y de las prepagas también está atravesando una situación similar. Lo que nosotros planteábamos era que se evaluase la posibilidad de que las prepagas, fundamentalmente, y las obras sociales pudiesen hacer adelantos a las instituciones prestadoras de salud, como a cuenta de futuras prestaciones, tal vez considerando un promedio de lo que las instituciones de salud, fundamentalmente las de internación, habíamos considerado en su momento, pero es para evaluarlo, considerando el promedio de las prestaciones anuales que los efectores privados dan, y entonces pensamos como una especie de crédito y de adelanto a cuenta de esas futuras prestaciones. Pero bueno, la verdad que ahí sería interesante conocer la opinión como una solución más, como una alternativa más, independientemente de todo lo que ya se dijo, de lo que el Estado pudiera hacer, ¿no? Y en esto abierta que lo podamos analizar en conjunto. Esa era mi pregunta y mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, senadora. Al final le vamos a que todos ellos respondan a su inquietud y esto se está grabando, así que le vamos a mandar el link con toda la grabación si usted no puede volver a conectarse, ¿sí? Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra entonces al licenciado Guillermo Lorenzo, que es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, es vicepresidente de ADECRA, Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, es gerente general del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y vocal de la Comisión Directiva de la UAS, Confederación Unión Argentina de Salud. Bienvenido, Guillermo, y tenés la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, al Círculo, a la Obra Social de Legisladores, y a todos ustedes por este espacio que nos brindan para poder explicar la problemática de los efectores privados de salud. Bueno, tanto en las palabras de apertura de ustedes, como las del senador Mario Fiad, y luego las presentaciones que han hecho tanto Lugones como Sánchez, fueron recorriendo de alguna manera cuál era la situación previa a la pandemia y la situación crítica en la que se enfrentaban los efectores privados. Y también se tocó, así, digamos, tangencialmente al comienzo, el tema del efector público, ¿no es cierto? La Argentina se debe un gran debate con esto, un gran debate en todo sentido. Hoy por hoy, 7 de cada 10 personas que se atienden en la República Argentina se atienden en el sector privado de salud. ¿Por qué es esto? No es que ha habido una política para esto, sino que me parece que ha habido una falta de política de esto, y ha hecho que los hospitales que se crearon hace 70 años en la República Argentina, y sobre todo con una altísima concentración, cosa que también tocó el senador Fiat, en las grandes ciudades, ha hecho que luego no se siguiera invirtiendo, o se siguiera invirtiendo, pero no desarrollando tampoco capital humano para la atención de estos hospitales, y ha hecho que el sector privado vaya ocupando ese espacio.
el envejecimiento poblacional hizo nada más que poner en una crisis todavía mayúscula al sector de la salud. Y la pandemia lo terminó de desnudar, nos lo hizo frente de un día para el otro, lo sacó del cajón, lo puso arriba de la mesa y todos nos tuvimos que poner a trabajar de inmediato. Entonces, cosas como las que iban recorriendo recién Lugones o Sánchez, que veníamos discutiendo hace años, como la teleasistencia o la telemedicina, hubo que hacerla de un día para el otro y nadie lo discutió. Cosas que en realidad había que presentarse o había que prepararse de un día para el otro para atender el famoso COVID-19, tampoco nadie lo dudó y todo el mundo puso las instituciones a disposición. Por supuesto, coordinado con el Poder Rector del Ministerio de Salud de la Nación y los 24 ministerios que existen en cada una de las provincias. Hubo hubo muchísimas reuniones con ellos para tratar de coordinar las acciones. Y hoy podemos discutir, ya pasados los 200 días, si se hizo bien, si se hizo mal, qué podíamos haber hecho mejor. Pero claro, esto es con el diario del lunes. En todo momento están presentes en el Zoom, tanto el presidente de CADIME como también la gente de CEDIM. Y los centros ambulatorios, por ejemplo, han quedado de lado en este tema. Los laboratorios ambulatorios, he visto también a la gente de FABA por ahí en el Zoom, han quedado también de lado. Y mucho al principio hubiese sido de gran ayuda para poder continuar los hospitales generales o los hospitales polivalentes, o sanatorios y clínicas privadas, atendiendo el resto de la demanda que existía, porque de hecho, el 19 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio, se frenó absolutamente la actividad. Y esto no ha sido beneficioso, digamos, con el correr de los días ha quedado demostrado, producto no solamente de la demanda contenida que existe, sino que además se ha descuidado mucho la salud de la población. Hemos tenido que salir en el último mes a hablarle a la gente de que cuide su salud, de que se acerque nuevamente a los lugares, que los lugares, tanto públicos como privados, tienen todos los circuitos que antes Lugones presentaba, preparados, establecidos, para que la gente pueda asistir segura, porque lo primero que tuvimos que hacer era vigilar y cuidar a nuestra propia gente. Entonces, por lo tanto, también cuidábamos a los pacientes que asistían a nuestros centros médicos. Y vamos a presentar rápidamente algunas pantallas, y yo voy a ir recorriéndolas, pero voy a saltearme algunas, ya que estoy inhabilitado. No sé si me tienen que habilitar ustedes. Manuel, por favor, ¿podemos habilitarle la pantalla? Ahí está. Sí, ahí estoy habilitado. Ahí la están seguramente pudiendo ver. Sí. Bueno, esto era como la imagen lo demuestra, era como un tsunami que venía con el COVID-19, y nos planteábamos el pre, el durante y el posterior, ¿no es cierto? Que mucha gente habla de la post-pandemia, y a nosotros nos gusta hablar de la con-pandemia, porque en realidad me parece que esto vino para acompañarnos. Estos números eran algunos de cómo estaban fragmentados, hablaba el senador Fiat de esto, y recorrió también Sánchez esta misma cuestión, pero fíjense sobre todo sobre la derecha, no en la torta, sino en el gráfico de barras, que muchas veces la percepción por cápita es muy baja, y esto hace de una dificultad mayúscula cuando estamos hablando de cuánto están pudiendo resolver la seguridad social, el PAMI. Fíjense que el PAMI tiene una cápita de apenas un 20% por encima de lo que hoy se calcula que cuesta el PMO. Algunas obras sociales están justo por el PMO, muchas otras están por debajo. El monotributo y el servicio doméstico, que debe ser de las que más creció en los últimos años, está bastante por debajo. Esto realmente es lo que nos demuestra que ya antes de la pandemia estábamos muy mal. Esta es otra gráfica que nos ilustra, tomando base junio 2017, cómo fueron el crecimiento de las distintas variables macroeconómicas. Fíjense que la primera que vemos en azul es la variación del dólar, tomando por supuesto el dólar de cotización Banco Nación, 476%. Le continúan los aumentos que fueron otorgados por la Superintendencia de Servicios de Salud a la medicina prepaga, 301%. Fíjense que está muy por debajo del dólar. Que la inflación general fue del 301%, digo. Se me tapó acá, un segundito, acá está. Entonces el IPC 301%, el aumento de los financiadores 282%, o sea, está por debajo del IPC,
cuando siempre hablamos y reiteramos de que en realidad la inflación en salud es muy superior, al menos en un 30% del IPC general, o sea que debería haber sido 390 a 400, casi en una franja cercana a la del dólar. Por debajo de eso siguen las paritarias, 274%. Quiere decir que todavía a nuestro personal, a los que hoy aplaudimos a las 20 horas o a las 21 horas en los diferentes países, en Argentina están por debajo del IPC y por debajo de lo que se le otorgó de aumentos financiadores. Pero ¿esto por qué es? Porque en los aranceles, cuando nosotros tenemos que trasladarlos, así como contaban antes la dificultad que nos encontramos cuando largamos con el tema de la pandemia, fíjense que las instituciones con internación solo pudimos trasladar en el mismo periodo 240% de los ambulatorios 237%, aún por debajo de lo que era la paritaria y bastante por debajo de lo que fue el IPC general. Esto no hizo más que demostrar un problema muy grave o agravar nuestra situación. Si vamos ahora a la pandemia, Lugones presentaba cuánto había sido la caída en pesos, pero para que ustedes no duden de esas palabras, que por supuesto me imagino que nadie duda de lo que dice Mario, pero sí fíjense lo que para nosotros representaba en ese momento, qué ocurría con el sector prestador en números, en cantidades. Las emergencias cayeron en abril, la consulta en emergencia, 74%, y aún hoy están por debajo en un 56%. Esto es absolutamente preocupante. La internación, pasamos la pandemia, 48% había caído en abril, en agosto estamos todavía con 18% por debajo. En cirugía, habíamos caído en abril 73%, estamos en 57%. Esta encuesta es una encuesta hecha a todas las instituciones de ADECRA. La ocupación en piso, también se recorrió en la presentación cómo estábamos y que siempre se dijo que tanto el piso como en terapia en estas épocas estábamos estallados, y esta era la palabra, y así era. Fíjense que en abril, los gráficos en azul son del año pasado, los gráficos en rojo son de este año, en abril era 83 contra 55, y así va avanzando en el resto de los meses, pero fíjense que siempre la barra roja está por debajo del azul, quiere decir que la ocupación de este año fue menor, aún con pandemia, a la del año pasado. Y esto no es el año pasado exclusivamente, esto es promedio de los últimos años. Incluso la ocupación en terapia intensiva, fíjense cómo cayó, en abril había caído a la mitad, en mayo apenas aumentaba, junio, julio, agosto, ya con la pandemia, sobre todo en el AMBA, creciendo, habíamos alcanzado niveles del 69, 74, 74%. Pero siempre, todos los que estamos en salud, y muchos de los que están acá en el Zoom, han estado o están en salud, saben que en esta época invernal siempre hacemos malabares para poder dar una cama a un paciente que lo requiere. Esto está, vamos a pasarlo rápido. Miren lo que es el ambulatorio que nos concentramos antes. De abril a agosto, los gráficos tienen 4 colores, el más oscuro radiología, sigue ecografía, sigue resonancia, sigue tomografía. Mientras que en abril la caída fue entre un 69 y un 87%, en agosto todavía perdura entre un 39 y un 56%. Previo a la crisis, las prácticas ambulatorias sumaban 15 millones de dólares por día. Imagínense lo que es esta caída, o lo que significa esta caída en el sector prestador de la salud privada ambulatorio. Y esto no lo decimos solamente nosotros, queda demostrado también por lo que publica el INDEC. Fíjense que el 19,1 fue la caída que mostró el INDEC recientemente para el segundo trimestre del 2020, y el sector salud cayó por debajo. Menos mal que éramos un sector crítico y esencial. El sector de salud cayó 23,5. Solo los que fueron de entretenimiento, hoteles y restaurantes, construcción, etcétera, cayeron por debajo de nosotros. Evolución de insumos, voy a pasar rápido, ya habló bastante Lugones y habló Sánchez, acá lo mismo. Lo mismo en el financiamiento. Si quieren alguna precisión mayor, en la encuesta de ADECRA surgió que el 24% aumentó al menos una de los tipos de endeudamiento, ya sea financiero, comercial o impositivo. 32% aumentó 2 y 36% aumentó 3. Solo el 8% de los prestadores no aumentó su deuda en ninguno de estos 3. Y cuando hablábamos de los impuestos, quizás lo veamos por números, a mí me gustaría más que se quedaran con el gráfico de la derecha. Cuando nosotros hablamos de cuando compramos un auto, decimos que el 55% que estamos pagando es impuestos, para algunos consultores privados hablan de un porcentaje un poco menor, o cuando hablamos de nafta pagamos el 36%. En salud pagamos un 36% como mínimo de impuestos, y llega en algunos casos, o depende algunas provincias, hasta el 40 y el 43% de impuestos.
cómo se distribuye, esto ustedes lo conocen mejor que yo, pero fíjense también en otras cosas que también nos llenamos mucho la boca, que es, ¿qué nos pasó con los asalariados? Más allá del salario que dijimos que está por debajo de lo que deberían estar cobrando, fíjense que en la salud era un motor de la economía. Años 2016, acá están midiendo promedio, crecía 3,4% interanual. Año 2017, 3,1%. Ya en el año 2018 cayó a 1,8 promedio. Para el 2019 mantenerse en 0, prácticamente 0, caer 0,1, y en el 2020 lo mismo. Y esto es grave. Decimos que el sector de la salud representa el 10% del PBI. Tenemos que atenderlo esto. Y ustedes como senadores y diputados deberíamos estar concentrados, no solamente porque la salud es importante, no solamente porque la salud es una de las cosas de las que se debe ocupar el Estado en una forma casi excluyente, sino que además, respecto del empleo, fíjense lo que representa 4 veces la industria automotriz o 4 veces la industria textil. Esto es realmente muy importante. Esto vamos a pasarlo rápido, post o con pandemia, como decíamos antes, es con pandemia para nosotros o para nuestro gusto, nos tenemos que acostumbrar a esto y debemos adecuar todos nuestros sistemas, nuestros protocolos, nuestros circuitos internos de las organizaciones para trabajar con pandemia. ¿Qué podemos hacer para ayudar en el financiamiento? Muchas de las cosas que recorrieron recién Sánchez y Lugones, como por ejemplo establecer ajustes automáticos en las cuotas, reconocer la emergencia sanitaria, porque hoy por hoy el PMO no lo está haciendo. Es obvio que debemos cubrir cada vez más prestaciones, y es obvio que debemos hacerlo, pero realmente hoy se nos hace muy, pero muy difícil, y me parece que debemos atender, no solamente declarar una emergencia sanitaria, sino además contemplarla. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esa emergencia sanitaria? Ya hablaron de la Agencia Nacional de Tecnología. Un tema que nos preocupa mucho es la legislación por enfermedad en la salud. Me parece que requiere de hablar de salud, no hablar exclusivamente de tantas enfermedades, todas en forma independiente. Debemos premiar a aquel que, contribuye al sector privado de la salud, porque en realidad está dejando de gastarlo en el sector público, y si lo está dejando de gastar en el sector público, me parece que de alguna manera el Estado debe de premiarlo desgravando en el impuesto a las ganancias cuarta categoría, el deporte extra que haga el trabajador de la salud a alguna empresa de medicina prepaga, o algún aporte extra que haga alguna obra social. Y del sector prestador lo mismo. Hay ya algunos proyectos de ley que están dando vuelta, como que nos pueden ayudar hoy, sobre todo, que nos tenemos que ocupar hoy rápidamente, que es la despenalización de los equipos de salud y las instituciones médicas en todo lo atinente al COVID-19. Lugones iba recorriendo al principio lo que nos fue sucediendo, esta carrera de obstáculos en las cuales fuimos corriendo. Muchas veces hablamos concentrábamos en el Malbrán, sacábamos los estudios afuera, le dábamos plasma, no le damos plasma, si lo damos antes, no, se lo tenemos que dar después, programamos los pacientes, no, los programamos de tal manera. Todo esto hace que nos estemos hoy en la puerta de una gran industria del juicio a los equipos de salud. Por favor, les pedimos tengan atención a esto. Por otro lado, también desnudó otras realidades, necesidades que teníamos, que se desarrolle la industria local farmacéutica, que se desarrolle la producción local de insumos y equipamiento para que no nos pase lo que nos pasó cuando largábamos con todo esto, que se trabaje en la categorización, en la acreditación. Bueno, hay mucho para trabajar, que articulemos lo público y lo privado mejor de lo que ya lo venimos haciendo. No teníamos casi información, hoy por hoy existe un tablero de control en el Ministerio de Salud de la Nación, como en muchas dependencias, en Cava, en Provincia de Buenos Aires, donde se está trabajando, se trabajó mucho y se sigue trabajando para seguir mejorando día a día. La localización geográfica es de gran ayuda. Tenemos hospitales públicos que adolecen de resonadores o tomógrafos, y a 3 cuadras tienen un centro médico ambulatorio que los tienen perfectamente bien, pueden trabajar coordinadamente. Me parece que la articulación pública-privada no es solamente todo es público, todo es privado, sino que ya podemos aprovechar lo que ya se hizo. Y esta era la proyección de costos que teníamos a diciembre del 2020. Fíjense que a diciembre del 2020 estamos diciendo que vamos a tener un desfasaje en nuestros costos de un 55%. No es alocado, pasamos la pandemia, y fíjense que en el 2019 teníamos un 48%, quiere decir que no está tan alejado de eso. Ahora bien, ¿cómo lo financiamos todo esto durante el 2020? Bueno, ya dijo bastante Sánchez y Lugones, con ATP, con reducción temporal de impuestos a los débitos y créditos, con la reducción del 95% del CIPA, pero no solamente así. Tuvimos que vernos obligados a suspender, de acuerdo al artículo 223 bis, a empleados de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, incluso médicos, plena pandemia. O sea, mientras que la gente los aplaudía, las instituciones de salud privadas los teníamos que suspender.
muchas veces porque no tenían, la gente no recurría a atenderse y nos veíamos obligados a hacer esto. Era totalmente contradictorio, o es totalmente contradictorio. Estamos con tarifas públicas congeladas, esto permite que algunos de nuestros costos, como el gas y sobre todo la electricidad, nos ayude, pero para nosotros el tema, así como se trata tanto a los electrodependientes en un domicilio, en el tema del sector salud para nosotros es muy importante. La eliminación parcial de derechos de importación, nosotros importamos cosas que no se fabrican en la Argentina y estamos pagando derechos de importación para brindar salud. Nos parece que deberíamos ocuparnos de esto. Bueno, lo financiamos con créditos a tasas subsidiadas, pero hemos también, y esto quiero que todos seamos conscientes, hemos desinvertido en infraestructura y equipamiento. Quiere decir que lo que no invertimos en todo lo largo del 2020, lo vamos a pagar en consecuencia en los próximos años. Ya se habla que así como la gente no se ha atendido en salud y no ha hecho prevención, lo pagará con patologías más adelante, en los próximos 5 o 10 años. Bueno, lo mismo en las instituciones privadas. Todo lo que no se invirtió en infraestructura y equipamiento se verá en los próximos años. ¿Cómo vamos a financiar el sector privado en el 2021 cuando se caigan los ATP famosos? Decíamos que teníamos 55% del costo total para poder recuperar. ¿Será por desgravación impositiva? ¿Nos seguirán a continuar acompañándonos de alguna manera desde el Estado o será vía aumento de aranceles? Si es aumento de aranceles, ¿lo podrá pagar la gente? Este es un tema que realmente nos preocupa y mucho. Pero ya se decía en la OMS en el 2008, los determinantes sociales tienen influencia directa en los indicadores de salud más relevantes. El ministro de Economía tiene más poder sobre los resultados en salud que el propio ministro del área sanitaria. Ocupémonos todos de la salud porque para todos es importante, y sobre todo para, no solamente ustedes legislando, nosotros prestando, sino para los 44 o 45 millones de argentinos que somos hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Lorenzo. Ahora le voy a dar la palabra al diputado Yedlin, pero antes le quiero volver a instar o a recordar que pueden hacer preguntas, hay algunas ya, vía chat, y ni bien terminemos vamos a abrir al debate. Gracias, diputado Pablo Yedlin, por haber apurado o hecho esfuerzos para salir de su compromiso de último momento y estar con nosotros. Así que con muchísimo gusto lo queremos escuchar para el cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen, sí, la demora, se me demoró en... Perdón, Pablo, que me tragué algo. El Sí. diputado Pablo Yedlin es presidente, es diputado nacional por la provincia de Tucumán. Es médico y es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Corté la presentación, Dipu, perdón, todo tuyo. No hay problema. Sí, yo soy médico, pediatra, hice la residencia en el Hospital Italiano en otra etapa de mi vida. Después fui ministro de Salud de la provincia de Tucumán 8 años, secretario general de la Gobernación y soy diputado hace 3 años. Soy presidente desde este último año. La verdad es que la situación del sistema de salud en la Argentina es una situación, como se ha expuesto hoy desde el área de los efectores privados y de la seguridad social, absolutamente crítica, y desde ya que es crítica no solamente por la pandemia ha venido solamente a mostrar lo crítico que es, y a mostrar también muchas de las fortalezas que el sistema sigue teniendo, que son inobjetables y definitivamente existen. Pero sí la enorme falta de coordinación, la ineficiencia de muchos de los sectores, la fragmentación, han quedado más que expuestas, lo mismo que la incapacidad de la seguridad social de verse solamente financiada a través de aporte y contribución, en un país que tiene una tasa de informalidad tan grande, y en un sistema de salud que desde Carrillo y Perón siempre tuvo esta dualidad de por un lado las obras sociales y el sector privado, y por otro lado el sector público y los hospitales públicos. Esto es una realidad en la Argentina, y es una realidad que requiere reformas con R grande, en donde nos pongamos de acuerdo, con consensos, en donde me parece la pandemia ha puesto hoy sobre el tapete una nueva oportunidad. Una oportunidad que por supuesto seguramente tendrá que ver con la con pandemia, que me encantó el término, pero con la con pandemia
seguramente más tranquila a partir de la llegada de la vacuna y seguramente de alguna situación de poder ocuparnos de los temas importantes, pero desde ya que ahí vi que la Agencia de Tecnología Médica fue parte de esto. Yo creo definitivamente que la Agencia de Tecnología Médica es parte, pero a veces me asusta ver que a un grupo, que yo soy seguro que no la mayoría de los que nos escuchan, poner en la agencia la expectativa de la reforma del sector es ponerle a la agencia algo que no va a ser. O sea, la agencia es parte de esto, así como la fortaleza del ANMAT es fundamental para nosotros. Hay una ley de ANMAT en proyecto en el Ministerio de Salud y el ANMAT tiene que fortalecerse. Tenemos que armar la agencia, tenemos que armar una agencia de control de precios de medicamentos y tecnología, además de la ACNET, y tenemos que armar desde ya, a mi manera de ver, un seguro de enfermedades catastróficas que involucre no solamente a la gente sin cobertura, sino también a la gente con cobertura. Todo este esquema de estructuras, desde ya requieren un montón de discusión, pero son parte de la solución a la crisis que tiene el sistema. Después tenemos que intentar disminuir la fragmentación del sector de la seguridad social, que hoy es enorme, y que podría, como cosa importante a mi manera de ver, en una discusión, incorporar, por ejemplo, las obras sociales provinciales al mismo sistema de la superintendencia, cosa que hoy la ley lo permite, pero las obras sociales provinciales no lo hacen, y eso es un tema que me parece que podría ser un signo muy importante de unión, conjuntamente con ellos las universitarias, las Fuerzas Armadas, e intentar ir generando una fragmentación menor en el tema de la seguridad social. De verdad es que también la estrategia de atención que tiene la Argentina es un tema a discutir. Hoy el sector público de la Argentina atiende con la estrategia. Yo soy profesor de salud pública en la universidad, hoy les explicaba a mis alumnos de segundo año de medicina lo que es la atención primaria de salud y la estrategia, y la verdad que la atención primaria de salud es declamada por el sector público en todo el país, pero no aplicada por ninguna parte, o casi ninguna parte, de la seguridad social y el sector privado, digamos, clínica y sanatorio. Me parece que eso es un déficit que tenemos en la Argentina y que tenemos que discutir. O somos un país que dice que la atención primaria es la solución para los problemas y la implementamos en todo el sector, o seguimos diciendo que la atención primaria es la atención para los pobres y que el resto del sector que tiene cobertura no entienda esto como una estrategia, y entonces usen el sistema con un nivel de ineficiencia importante. Me parece que el otro tema que es fundamental en la reforma es el tema del recurso humano, se ha tocado acá, es un tema de largo aliento, es un tema que requiere inmediata atención. Ahí necesitamos a las universidades, públicas, privadas, formadoras de médicos, la enorme déficit de enfermería que tenemos. La cantidad de enfermeras por cada 10.000 habitantes en la Argentina es espantosa si uno la compara con cualquier otro país serio, y si uno encima ve la cantidad de enfermeras profesionales sobre terciarios en la Argentina con respecto a los países del primer mundo, también es espantoso. Entonces, la verdad es que tenemos que tratar todas estas temáticas. Yo coincido en que es un tema de reforma importante. Me parece que el ministro Ginés, por lo menos en las reuniones que yo he tenido con él y conociéndolo, está dispuesto a avanzar en esto. Hoy tenemos al senador Fiat, que aprovecho para saludarlo a Mario, en el Senado como presidente de la Comisión de Salud del Senado, yo en la Cámara de Diputados, una serie de personas que tenemos la intención de hacer las cosas bien, y me parece que es una oportunidad para la Argentina, primero porque en general de las crisis son siempre oportunidades, pero me parece que la pandemia nos ha puesto en agenda y que vamos a tener una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad la tenemos que hacer entre todos, entendiendo nuestro sistema como un sistema mixto, público-privado, con gran interacción, con que el financiamiento siga al paciente y el paciente, sea donde sea que se atienda, sea o recuperado costo en el sector público o pagado del sector público al sector privado. Muchísimas experiencias hay en la Argentina en este sentido, y la pandemia ha sido una de ellas, y me parece que ese es el camino. Así que yo estoy absolutamente, digamos, no diría sorprendido de los números que hemos visto. Tengo relación con el sector privado en la provincia de Tucumán, sé la gravedad de la situación, y también sé que si no fuera por el sector privado, la pandemia no hubiera podido ser resuelta con la calidad o la letalidad que hemos terminado teniendo. Y me parece que esto debe ser reconocido y debemos trabajar en reconocerlo. Algo se ha hecho, el ATP es un intento, los atrasos en el impuesto a las ganancias para las horas extras del personal esencial es otro intento. Desde ya estoy convencido que son intentos que no han sido suficientes, pero me parece
que son el camino al desarrollo de una Argentina que aparte es muy diferente según la jurisdicción de la que estemos hablando, y que a veces cerca del obelisco es una realidad, y cerca de Tucumán es otra, y cerca de la Puna de Mario es otra. Entonces, en esa diferente Argentina también tenemos que plantear soluciones para todos. Así que simplemente eso, disculparme por no haber estado al principio, me ha parecido súper interesante, quiero reconocer que he hecho muchas capturas de pantalla a las presentaciones, así que les agradezco, espero que esto sea legal haberlo hecho, pero lo pienso utilizar para enterarme, y si me las pueden pasar a las presentaciones también les agradecería. Así que simplemente eso, agradecerle al Círculo de Legisladores, por supuesto, la invitación y este lugar de encuentro, y dispuesto a trabajar con todos para hacer una Argentina que sea más equitativa en salud también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Pablo Yedlin, y a usted y a todos. Todo ha quedado grabado, toda esta charla y todo lo que venga ahora, y vamos a mandarles el link, pero además lo pueden encontrar en el YouTube del Círculo de Legisladores, donde se suben todas las actividades. Y a los expositores le vamos a pedir los power, si pueden ser, así también les podemos compartir porque lo que ha quedado grabado es lo que ustedes mostraron, pero en algunos casos no han mostrado todo. Bueno, también quiero agradecerles, bueno, la presencia es muchísima la gente que nos ha acompañado hoy, que nos está acompañando, y hay muchos legisladores. También tenemos la presencia de la diputada Liliana Swin, que es diputada en actividad y miembro del Círculo, bienvenida, y de diputados, diputadas, senadores y mandato cumplido, miembros de este Círculo, muchas gracias a todos, así también como a nuestros colaboradores. Vamos a comenzar el espacio de las preguntas. Tengo algunas, está la pregunta de la diputada de la senadora Gladys González, pero antes le vamos a dar la palabra al diputado Vitale, que es el vicepresidente de Oslera, la obra social del Círculo, que me está pidiendo que quiere hacer un comentario, una reflexión. Bienvenido, diputado Vitale. Estás muteado, no tenés micrófono. Sí, ahí estoy. No, bueno, agradecer, la verdad que siempre, estas cosas uno siempre tiene para aprender. Yo traté de ir chateando, para no hacerla larga, algunos temas que me parecen importantes, pero creo que lo más importante es la presencia de los dos presidentes de las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Yo tengo una vasta, bueno, me recibí a los 22 años y me jubilé hace 3 años de médico, así que pasé por todos lados, inclusive integré la comisión de la Cámara de Diputados de Salud, donde llegamos, inclusive un tema que habría que tener en cuenta en algún momento, el tema de la mala praxis médica. Dado los altos costos que insume, nosotros llegamos en ese momento a un proyecto que presenté a ser aprobado en diputado. Bueno, después terminó la gestión, no se pudo seguir. Pero quiero hacer hincapié en un tema que para mí es muy importante. Yo tuve oportunidad de acercar la inquietud en salud a 4 candidatos a presidente en los últimos tiempos. Pero siempre fue un tema postergado el tema de salud, porque el problema de salud es cuando lo tenés. Mientras tanto uno piensa que nunca le va a pasar nada, que no se va a enfermar, y algunos piensan que nunca se irán a morir, calculo yo. Entonces, a mí me parece que este virus y los que vendrán, porque esto no termina con este virus, probablemente haya mutaciones de los virus actuales o nuevas cuestiones que se presenten, debe, en serio, por una vez, empezar a coordinar el tema de salud. Primero tenemos que tener un ministerio, en serio, que sea rector, no 24 ministerios, que ustedes fíjense que si algunos cierran las puertas para ingresar, también manejan los problemas de salud de la forma que quieren. Coordinar, yo, por ejemplo, soy de la ciudad de La Barría, 110.000 habitantes, tiene 4 tomógrafos y 4 resonadores. A 60 kilómetros hay 2 resonadores y 2 tomógrafos. Ni cuento la cantidad de equipos de ecografía que hay. Es decir, que hay una dispersión y un mal utilizamiento de la energía, lo cual aumenta los costos. Yo no quiero hacer la larga esta, ¿no es cierto? Porque hay muchos
siempre puede aportar, fui director de una clínica de 100 camas, la he sufrido toda. Es verdad y es cierto que el problema está desfinanciado, el interior está mucho peor que lo que puede estar la ciudad de Buenos Aires, lo que comentaba Lugones, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo con la creación de agencia que controle el tema de tecnología médica. Bueno, el mensaje para los dos presidentes, más que nada, escuchen esto, creo que hay muchos aportes interesantes, y también la experiencia por ahí de médicos, no tanto sanitaristas, porque yo no soy sanitarista, pero pasé por todo lugar de la trinchera de médico. Y creo que nos debe hacer reflexionar para el futuro. Bueno, esto es lo que quiero decir y muchas gracias y reitero, siempre se aprende algo nuevo y acá siempre aprendimos. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputado Vitale. Tengo una pregunta dos preguntas para el senador Mario Fiat, de Norma Lima, que... Porque vos siempre tenés que hablar vos. ¿Hola? O hablar del país. Alguien está con un micrófono abierto. De Norma Lima, dice, tener calidad de información pública es esencial para que se pueda decidir distribuir como efectores con la pericia necesaria donde escasea esa información. ¿Existe información en este momento? Y la otra pregunta estaba vinculada, que la has contestado, la ha contestado senador por el chat, pero vinculada, pero como después se volvió a hablar, vinculada a la agencia de evaluación que están los proyectos en tratamiento en la comisión y que bueno, que creo que la respuesta ha sido que está parada por la pandemia o que ha quedado postergada, pero esa es, ¿qué pasa con esos proyectos de ley? Bueno, sí, primero al doctor Vitale, digamos, comentarle de que tenemos las puertas abiertas, la comunicación que quiera, la info que tenga y pueda hacernos útil y yo poder distribuirla a todos los senadores de la comisión con mucho gusto. Así que tranqui en ese aspecto, cualquier necesidad estamos a disposición, como seguramente lo va a estar Pablo en diputados. Sí, con respecto al tema de la información, todas las reuniones de comisión son públicas, digamos, así que la información está a tiro, digamos, en el Senado, en la página del Senado, con lo cual no hay problema en el acceso, es pública. Y con respecto al tema de la agencia, yo le decía, sin duda hemos tenido dos intentos, hace 2 años y el año pasado, digamos, 2 intentos y ya cercanos a que se podía tener una media sanción, y la verdad que se truncó al final, siempre surgen intereses de un lado y del otro, con lo cual hace de que muchas veces, más allá de que todos estemos de acuerdo, es un tema transversal y que todos están de acuerdo, pero en las hiladas y en las puntadas finales siempre surge alguna complicación. La verdad que la teníamos en agenda para mucho antes este año y la pandemia la postergó. La verdad que esperemos de que antes de este fin de sesiones ordinarias podamos empezar el tratamiento, pero la verdad que sigue ahí siendo una deuda pendiente. El doctor Lugones me había mandado un mensaje y le respondía a la pregunta de la senadora Gladys González. Bueno, cómo no. Primero quiero contarles lo que está pasando con las obras sociales. Las obras sociales, basta con ver lo que dice la AFIP todos los meses, ha caído la recaudación. Tanto es así que hay una resolución que saca todos los meses la Superintendencia de Salud que le da un subsidio por la diferencia de la recaudación de ese mes con respecto a marzo de este año. Ese subsidio, que empezó el mes de marzo, se cobró hasta junio, julio no sé si se cobró. Las obras sociales, yo quisiera que tengan mucha plata y quisiera que nos puedan prestar, pero este es otro de los problemas que tiene este sistema. Con la caída de la actividad,
cuando se acaben los ATP y nosotros tengamos que facturar, no sabemos a quién le podemos facturar. Y si, como dijo Guillermo hace un rato, estamos 55% desfasados, es inviable que nosotros podamos pensar que vamos a recuperar ese desfasaje para poder seguir para adelante. Por eso estamos pensando que esto, así como está, no es más sustentable, que tenemos que buscar alternativas distintas. Y me alegra que esté tanto Mario y Pablo, los dos presidentes de las comisiones, para ver si podemos trabajar y buscar alternativas a todo esto, que no solamente pasa por la Comisión de Salud, que van a pasar con la discusión del presupuesto, que hay que trabajar. Hace muchos años que venimos peleando y discutiendo el IVA. El IVA para nosotros es un costo. El IVA para nosotros, 2 camas. Si yo tengo un hotel alojamiento, compro una cama y me sale 100 pesos porque los 21 pesos los puedo utilizar. Si tengo un sanatorio, me sale 121 pesos. El IVA no lo puedo utilizar. ¿Está bien? O sea que acá hay elementos que no solamente son para la Comisión de Salud, sino que son para la Comisión de Presupuesto, para el Ministerio de Economía, así como estuvimos trabajando con el Ministro de la Producción para poder liberar los barbijos y una serie de equipamiento médico que venían de afuera, sin pagar algunos aranceles aduaneros. Creo que acá hay un montón de... Alguien habló hace un ratito, puso en el chat que era un tema no solamente de salud, sino que había que juntar a distintos ministerios para trabajar en todo esto. No es tan fácil lo que están diciendo. Hay una pregunta de Jorge Tuero que se vinculaba a cuál era el plan de salida posterior al ATP, que creo que quedó respondido. No hay plan de salida. El plan de salida es que se acaba en diciembre. El último ATP previsto está hasta diciembre. Nosotros venimos trabajando con Guillermo y con José a tratar de ver si podemos lograr prorrogarlo, pero la verdad que hasta el día de hoy es que no, tenemos muy buena relación, vuelvo a repetir, nos atienden en todos lados, pero acá hay un problema, parece, de financiamiento del Estado en general y que se está complicando el sector salud, por supuesto. Guillermo, ¿vos querés aclarar algo? No, a ver, me parece que va quedando claro con lo que se va diciendo, y más allá de las presentaciones, sino también con lo que ustedes fueron preguntando y respondiendo. Pero si el sistema de salud está básicamente centrado y es claramente un régimen contributivo, todo este año con la pandemia el Estado tuvo intervención. Entonces se le agregó al régimen contributivo la intervención del Estado. Si partimos de la base de que cayó tanto el empleo, se habla de ya arriba de 300.000 personas con pérdida de empleo en los últimos meses, y el Estado con dificultades para poder afrontar sus compromisos, agregarle una carga al Estado es casi impensado. Ahora, trasladárselo también a la población, un 55% de desfasaje, también va a ser difícil. O sea que estamos como hoy por hoy en un callejón sin salida, donde, y vamos a chocar, digamos, estamos anunciando hace mucho tiempo. Piensen que el sistema de salud, ustedes lo conocen mejor que nosotros, está en emergencia desde el año 2001. O sea, incluso se levantó en algún momento la emergencia económica y no la de salud. En el año 2019 nos volvimos a presentar con un procedimiento preventivo de crisis masivo frente al gobierno anterior, explicándoles en la situación que estábamos atravesando y que nos encontrábamos con una dificultad muy, pero muy importante para poder continuar. Nos dieron paliativos porque era, se permitió en ese momento adelantar el mínimo no imponible para descontarlo de las cargas sociales, se prometió lo de la rebaja del impuesto al cheque, pero como decían recién Mario, y como me parece que también tanto los diputados y senadores presentes recién lo referían, es un tema que tenemos que discutir la próxima salud de los argentinos, tenemos que discutir el sistema de salud para los argentinos, y es inevitable que intervenga el Ministerio de Economía o la Comisión de Presupuesto, tanto de diputados como de senadores. Si no, no vamos a poder discutir a dónde va ese 40% de impuestos que estamos pagando. Si no discutimos esto, no discutimos qué pasa con el IVA, crédito fiscal que estamos perdiendo, no discutimos que estamos pagando en algunas provincias el 5 o más de impuestos a los ingresos brutos. O sea, hay cosas que tenemos que discutir. Después vemos cómo lo otorgamos, porque en realidad, como sector privado, como les decíamos tanto Sánchez, Lugones y yo, cuando
hubo que ponerse guardapolvo y salir a atender, nadie lo dudó. Digamos. No es que nos planteamos, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos o con qué herramientas lo hacemos, sino que nadie dudó en ponerse al frente de esta solución. Antes lo reconocía el diputado Yedlin. Digamos, el sector privado le puso el pecho a este problema y lo enfrentó sin ambigüedades. Me parece que, nada, hoy es el momento de sentarnos a discutir qué vamos a hacer en el 2021. Si hacemos un soft landing, digamos, si vamos haciendo una salida de lo público, o del financiamiento público, para ir recomponiendo el tema arancelario. Me parece que de esto es lo que tenemos que discutir. En este momento somos un sector subsidiado. Claro. Por el Estado. ¿Y por las obras sociales o por el Estado? No, por el Estado. El ATP, la diferencia de los impuestos, ¿cómo es? El impuesto al cheque, hay un montón de facilidades que nos fueron dando para ayudarnos a financiar lo que no podemos financiar porque estamos con dificultades muy serias. Por eso estoy diciendo, estamos siendo subsidiados. Las obras sociales son subsidiadas, nosotros estamos subsidiados, hay obras sociales que tienen ATP. Se está subsidiando el prestador y el financiador, y si hablamos de un desfasaje del 55%, antes presentábamos un listado de lo que de alguna manera, cómo se financió todo el 2020 el sector privado de la salud. De ese 55%, por lo menos, estamos hablando siempre en promedio a nivel país, entre un 20 y un 25% ha sido subsidiado desde el Estado. O sea, imagínense que si, como se dice en la calle, ¿no? Si nos sacan el banquito el 31 de diciembre, va a ser difícil que lo podamos afrontar el 1 de enero y podamos seguir dando prestaciones como hasta hoy. Va a ser un tema muy difícil de afrontar. Claro. Bueno, hay una larga reflexión del doctor Pérez Baliño, que la voy a leer. 7 de cada 10 pacientes que se financian por el sector privado, los aportes de retención de salario. Pero no todos se atienden en el sector privado, muchos se atienden en el sector público, como por ejemplo PAMI en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y otras jurisdicciones, sin duda, lo presentado muestra la crisis de financiamiento de todos los subsectores prestadores de salud. La carga impositiva y los presupuestos estatales son los que deben adaptarse, sobre todo que en los costos hay una base dolarizada y la inversión en equipamiento está dolarizada. Impuestos y presupuestos es una actividad de discusión en política de Estado. El país tendrá el nivel de salud que decida la sociedad a través de las acciones legislativas. ¿Alguno de los tres quiere hacer comentario? José Sánchez. ¿José? José Sánchez se tuvo que retirar, Mario. José? No, estoy diciendo... Se retirar, lo puso en el chat. Pero, por eso, yo que no veo... Mirá, no vale esos lugones, ¿eh? Bueno, coincidimos largamente con lo que dice... Creo que es lo que se estuvo hablando, ¿no? Claro. Coincidimos largamente y me parece que refuerza todo esto. Bienvenido a la discusión, digamos. Y hay dos preguntas para el diputado Yedlin, una de Aleja. Se trabaja articuladamente con la Comisión de Educación para propiciar normas que coadyuven a motivar el crecimiento, la población de enfermeros y enfermeras. El crecimiento de la población de enfermeras y enfermeros. Pregunta, si se trabaja articuladamente con educación. Y la otra... los diagnósticos son perfectos, de todos estos en general a todos. La pregunta es, ¿cuál es la solución? Esta pregunta la hace Ubaldo de Astrada. Bueno, me animo más a contestar lo de enfermería, lo de las soluciones, me parece que no hay soluciones sencillas a problemas tan complejos. Pero me parece que una de las... Bueno, primero empecemos con enfermería. Se trabaja conjuntamente con educación. El problema es que el problema es importante, es un problema que requiere también de incentivos para que muchos chicos que terminan el secundario y tengan la vocación de servicio en salud
opten por una carrera de enfermería, pero también requerimos que los enfermeros sean bien pagados. Hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires los conflictos que han tenido algunos enfermeros. Hay provincias como Tucumán en donde la ley del sistema de salud de Tucumán prevé que si un enfermero es universitario cobra igual que un médico cuando ingresa al sistema. Eso no se da en otros lados porque depende de muchas cosas. Entonces, obviamente he hablado de un enfermero universitario. Si nosotros no generamos incentivos por eso el tema del recurso humano es un tema muy complejo, que requiere mucho tiempo para la solución, y que además requiere de ciertos acuerdos con actores muy complicados, a mi manera de ver, como son las universidades en general, que con este tema de la autonomía y el hecho de que son autónomas y pueden decidir solas, muchas veces no entienden las necesidades. Voy a dar ejemplos. La Universidad Nacional de Tucumán, por ejemplo, durante años generó 250 médicos para todo el noroeste argentino, cuando los ministros de salud del noroeste argentino sabíamos perfectamente que necesitábamos formar 500 médicos. Años. Y la respuesta de los decanos de la Facultad de Medicina de la provincia de Tucumán fueron que ese era el tamaño de sus aulas y la cantidad de docentes que tenían. Entonces, si vamos a definir la cantidad de recursos humanos que tenemos por la cantidad de aulas, entonces estamos con un problema serio. Y eso es lo que pasó. Bueno, ahora aparecieron algunas universidades privadas, por supuesto, porque hay lugar para más médicos. Y después, obviamente que hay un tema con los médicos de distribución en el país, pero no deja de haber también en algunos lugares problemas de número en la cantidad. Y en tema de enfermería es igual. Sin duda hay que trabajar en conjunto, no solamente con la Comisión de Educación, sino también con el Ministerio de Educación, con las universidades, con AFACIMERA, con las líneas. Y me parece que esto es uno de los grandes temas, el recurso humano. Porque no es solamente la cantidad de médicos, sino qué especialidades hacen los médicos, y ahí las residencias sí son en general manejadas desde el Estado, digamos, de los Ministerios de Salud, y hay que de alguna manera orientar la formación médica hacia las líneas prioritarias que tenemos, pero antes que eso tenemos que definir qué modelo de salud queremos tener. Insisto con el tema de la atención primaria, porque si vamos a usar un sistema de atención primaria es un modelo, y es un tipo de recurso humano. Si vamos a usar un modelo de libre prestación, de consulta a voluntad, es otro modelo, es otra cantidad, es otro tipo de recurso humano. Entonces, estas son las cosas que me parece que en la Argentina discutimos, decimos, hablamos, pero no hemos definido. Y me parece que en este sentido lo que necesitamos son grandes acuerdos que, insisto, para mí son posibles en este momento. Y de vuelta, ¿sí? Para la segunda pregunta, ¿cuál sería la solución para esto? Sí. Me parece que algunas cosas se han dicho. Me parece que hemos hablado de fortalecer al MAL, la Agencia de Tecnología Médica, una agencia de precios. Sí, la reducción impositiva. El tema de la Argentina tiene que darse una discusión profunda en el tema fiscal, sin duda, y eso es una discusión que excede al sector salud, pero que sí, sin duda, es un tema que tenemos que discutir en Argentina, y yo creo que este gobierno nacional tiene la voluntad de hacerlo, lo ha expresado el ministro Guzmán. Obviamente que es un tema, la pandemia también ha sido un problema para todos, pero digamos, definitivamente nosotros tenemos que generar un sistema mucho más sencillo de impuestos, con menos impuestos, más claro, más progresivo y federal, y que incluya no dobles imposiciones y todas estas cosas que pasan en el país. Creo que hay un diagnóstico también en ese sentido bastante coherente. El tema es cómo hacemos para financiar el Estado, en un Estado como el nuestro, que subsidia las obras sociales, subsidia al sector privado, tenemos universidades gratuitas, tenemos sector vacunas gratuitas, tenemos un país que da prestaciones de bienestar y no tenemos recursos para dar esas prestaciones. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos. Me parece que esa discusión es una discusión que este gobierno quiere dar, y me parece que ojalá tengamos los argentinos para estar a la altura de esa discusión que tenemos que dar, porque tiene que ser una discusión de consenso, de arreglos y de ponernos de acuerdo qué país queremos para todos, ¿no? Tal cual. Me encantó lo del seguro, en la exposición del seguro sobre catastróficas, porque es un tema que hace años que en todos los grupos que participo, y muchos de los que estamos acá sostenemos que eso es una de las
necesidades grandes que tenemos, ¿no? Y No se puede hacer seguro catastrófica si uno no hace toda la línea, porque hay que definir qué vamos a cubrir en base a lo que la agencia nos diga de qué debe ser cubierto por el sistema solidario. Solo eso vamos a cubrir por la catastrófica. Y hay que ¿Y empezar, a qué ¿no? precio? ¿Y a qué precio? Y entonces... Hay que empezar. Sí, por eso, pero hay que armar la línea, porque si no nos vamos a... Sí, tal no cual. vamos a armar el seguro catastrófica si no armamos lo otro. Pablo, estamos tan de acuerdo en lo que decís. Pablo, que estamos tan de acuerdo en lo que decís, que cuando publicamos el libro de seguros de enfermedades catastróficas, cometimos el error de meter la agencia dentro y nos dimos cuenta que primero había que hacer la agencia, por eso después volvimos a hablar de la agencia y después el seguro. Si no, ¿qué cubrir? Perdón, ¿eh? Tal cual. Estamos ya en tiempo de cerrar, pero gracias. Fue una reunión extraordinaria. Gracias a ustedes. Gracias y quedamos a disposición. Desmutearse. Adiós. Luego, muchas Aplausos a los expositores. Gracias. Gracias. Igualmente.